Hola, buen día. Que el Señor Jesús continúe mirándonos con ojos de misericordia. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos. Que el Señor Jesús continúe guardándonos. Porque dice la palabra que lejos de mí nada podéis hacer. Dándole gracias a Dios por un nuevo día. Dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios por todo lo que me da y por lo que no me da también. Pues Él en su infinita sabiduría sabrá, porque no tengo muchas veces lo que deseo, o si lo que deseo está conforme a su voluntad o no. Muchas veces deseamos cosas que a Dios no le agradan, y esas cosas que no nos ayudan en el propósito de Dios. Y cuando somos dirigidos verdaderamente por el Espíritu Santo, entonces esas cosas están totalmente descalificadas y no serán reales en nuestras vidas. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por permitirme una vez más ser instrumento para la edificación espiritual de las almas. Gloria a Dios, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, al reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por haberme adoptado como hijo espiritual, dándole gracias a Dios por su comprensión, dándole gracias a Dios por su paciencia, dándole gracias a Dios por su doctrina, por su enseñanza, dándole gracias a Dios por haberme permitido encontrar y alcanzar su salvación a través de estos magníficos pastores. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios por su amistad, por su enseñanza. Dándole gracias a Dios por su paciencia. Dándole gracias a Dios por haberme permitido pertenecer a la familia de la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Gloria a Dios. En esta hora vamos procedemos a exponer un tema que hemos titulado La existencia de la carne 2. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a proceder con esta enseñanza. La existencia de la carne 2. Naturalmente, un creyente debe comprender que en Cristo es una nueva creación. Tal como el Espíritu Santo vive en su espíritu, y esto junto con la muerte de Jesús trabajando activamente en su cuerpo, puede equipar al creyente para vivir una vida santa, para vivir una vida como a Dios le agrada, para vivir una vida lejos de la concupiscencia y lejos de los apetitos carnales, lejos de saciar y de satisfacer los deseos de nuestra carne. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que los deseos de la carne van contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Usted decide y yo decido qué naturaleza tomar el control de nuestra alma, si el espíritu o la carne. Tomando en cuenta que dice Juan 6:63 que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Está en nuestro libre albedrío si decidimos vivir
para el espíritu o morir en la carne. Gloria a Dios. Esto solo es posible porque el Espíritu Santo aplica la cruz en la carne, a la carne del creyente, haciendo morir las acciones de sus miembros. Y entonces queda inactiva. Sin embargo, esto no implica que no existe la carne, porque un creyente sigue poseyendo una carne pecaminosa y es consciente de su presencia y de su contaminación. Está en nosotros, está en usted y en mí, que podamos vivir una vida en comunión, en oración, con clamando la presencia del Señor Jesús a través de su Santo Espíritu. Dice Colosenses 2:9 que en Él habita la plenitud de toda la deidad. O sea, en el Señor Jesús está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En la medida que podamos entrar en comunión y en oración, clamando al Señor Jesús, como dice su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. En Jeremías 33:3. Gloria a Dios. El hecho mismo de que la naturaleza pecaminosa sea transmitida a los hijos, deja establecido fuera de toda duda que lo que ahora poseemos no es la perfección natural de Adán sin pecado. En el Edén, cuando Adán fue creado y la naturaleza carnal llegó a la tierra, llegó sin pecado. Se contaminó fue a raíz de la transgresión original, a raíz del pecado original. Gloria a Dios. Y continuará contaminada hasta que el creyente o hasta que el hombre como tal no decida bautizarse y nacer nuevamente en el nombre de Jesús, nacer nuevamente del Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Un creyente debe confesar que incluso en sus obras más santas puede haber momentos de debilidad. Pueden introducirse malos pensamientos y su mente inconscientemente pueden escapársele palabras impropias sin querer. Su voluntad puede en ocasiones encontrar difícil ante el Señor y su voluntad puede en ocasiones encontrar difícil ceder ante el Señor. Puede encontrar difícil seguir las direcciones del Espíritu Santo a través de la intuición y a través de su palabra. Tomando en cuenta que las personas que hemos nacido y hemos desarrollado una intuición espiritual somos dirigidas por Dios a través de su palabra o de nuestra intuición. Pero para ser dirigidos a través de la intuición del Espíritu Santo es necesario establecer una comunión constante, una oración constante. No es religión, es relación con el Espíritu Santo, una relación de amistad. Gloria a Dios. Poniendo en su presencia cada situación que nos aqueje, poniendo en su presencia cada situación en donde reconozcamos, aunque debemos reconocer que necesitamos la dirección de Dios en toda la vida, en todas las situaciones que acontecen en nuestro diario vivir. Gloria a Dios. Su voluntad puede en ocasiones encontrarse difícil ser ante el Señor. Y secretamente puede incluso aprobar la idea de la autosuficiencia. Todo esto no es más que la obra de la carne. Por eso los creyentes deben saber que la carne puede volver a ejercer su poder en cualquier momento. No ha sido eliminada del cuerpo. Debemos reconocer que si no velamos y si no establecemos
una comunión constante con el Espíritu Santo del Señor Jesús para alimentar y fortalecer nuestro espíritu, para que el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu alimente y fortalezca nuestro espíritu, podremos caer en transgresión. Puede la carne nuevamente tomar el control de nuestra alma. Gloria a Dios. Que eso es lo que tratamos de evitar. Gloria a Dios. Pero la presencia de la carne tampoco significa que la santificación sea imposible para un creyente. Solo cuando entregamos nuestro cuerpo al Señor, como dice Romanos 6:13, vamos a leerlo. Solo cuando entregamos nuestro cuerpo al Señor, Romanos 6:13, en el nombre de Jesús. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y miembros de Dios como instrumentos de justicia, como vivos de entre los muertos. Gloria a Dios. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como vivos de entre los muertos. Esta cita como tal me recuerda que los cristianos y los que somos bautizados en el nombre de Jesús somos vivos entre los muertos. ¿Por qué? Porque el mundo está plagado y está repleto de personas que no han conocido la vida espiritual. Y que como tal, el que no conoce al Señor Jesús y el que no se ha bautizado en su santo nombre, es contado como muerto. Gloria a Dios, porque no ha nacido en el Espíritu. Y sepa usted, así como sé yo, que cuando se acabe esta vida física, continuarán muertos. Continuaremos muertos si nos disponemos a satisfacer los placeres de nuestra carne. Gloria a Dios. Nos es posible librarnos del dominio de la carne y estar bajo el dominio del Señor. Gloria a Dios. Si seguimos al Espíritu Santo y mantenemos una actitud de no dejar que el pecado reine sobre el cuerpo. Romanos 6:12 habla sobre esto. Vamos a leerlo. Romanos 6:12. Gloria a Dios. No reine en el nombre de Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en su concupiscencia. Gloria a Dios. Entonces nuestros pies quedarán libres de tropezar y experimentaremos una victoria constante, habiendo sido liberados verdaderamente. Liberados del dominio de la carne, siempre y cuando nos mantengamos en comunión y en oración, clamando a Dios como se debe, llamando a Dios por su nombre, Jesús. Gloria a Dios. Nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo y es libre para hacer la obra de Dios. Ahora bien, la manera de preservar nuestra libertad de la carne tiene que ser exactamente la manera en que se obtuvo la libertad al principio. ¿Cómo obtuvimos la libertad al principio? Creyendo, bautizándonos o regenerándonos espiritualmente en el poder de su Espíritu. Bueno, de esa misma manera podremos mantenernos en lo que resta de nuestra vida física, libres de la concupiscencia y de los apetitos carnales. Gloria a Dios. En aquella coyuntura entre la vida y la muerte, cuando el creyente dice sí a Dios y no a la carne. Gloria a Dios. Lejos de ser un hecho único,
Una vez para siempre, el creyente debe mantener toda su vida una actitud afirmativa ante Dios y una respuesta negativa hacia el pecado. Por eso es que es necesario cultivar nuestra autonomía. Nuestra autonomía tiene una herramienta que se llama autocrítica, que es va de la mano con la ética. La ética es el órgano que regula la actividad humana mediante un sistema de principios y valores. La autocrítica, como tal, cuando nos disponemos a efectuar una acción, la autocrítica estudia y la autocrítica analiza la acción que vayamos a cometer. Primeramente, ¿por qué? Porque el hombre antes de realizar una acción, primero pasa por su mente. Como dice el conocimiento como tal, el conocimiento secular, el conocimiento empírico del funcionamiento interno del hombre. Dijo un escritor muy famoso que yo he leído sus libros muchas veces. Se llama Steve Covey. Que hábito número 1, dice en su libro de los 7 hábitos de la persona altamente eficaz, hábito número 1, empezar con un fin en la mente. Hábito número 2, ser proactivo. Hábito número 3, pensar, ganar, ganar. Hábito número 4. Hábito número 3. No, hábito número 1, empezar con un fin en la mente. Hábito número 2, ser proactivo. Hábito número 3, gloria a Dios, en nombre de Jesús. Hábito número 1, empezar con un fin en la mente. Hábito número 2, ser proactivo. Hábito número 3, aquí me quedé, en nombre de Jesús. Pensar, ganar, ganar. Primero entender, luego ser entendido. Sinergizar, afilar la sierra. Bueno, en fin. Este es un libro verdaderamente muy nutritivo para conocer el funcionamiento de nuestra alma. Gloria a Dios. Y en esos reales hábitos que expone el doctor Steve Covey, hay algo que se llama hábito número 1, empezar con un fin en la mente. O sea, cuando vamos a ejercer una acción, esa acción primero toma forma en nuestra mente o en nuestro corazón. Gloria a Dios. De esa manera, cuando ese hábito toma forma en nuestra mente o en nuestro corazón, nuestra autocrítica está vigilante. Y cuando observa o percibe algo que a Dios no le agrada, la conciencia lo juzga. Gloria a Dios. Ningún creyente puede llegar al punto de estar por encima de la tentación. Cuán necesario es vigilar y orar. Cuán necesario es vigilar y orar. E incluso ayunar para poder saber cómo andar según el Espíritu Santo. A pesar de todo, el creyente no debería diluir ni el propósito de Dios ni su propia esperanza. Gloria a Dios. Tiene la posibilidad de pecar, pero no debe pecar. Tenemos la posibilidad de pecar, pero no debemos pecar. Gloria a Dios. Aquí es cuando entra la fortaleza y el desarrollo de nuestro espíritu en nuestra alma. Porque nuestra alma es la que ejecuta respuesta al exterior, desde nuestro interior a nuestro exterior. Es el alma que modula la respuesta. Si nuestra naturaleza espiritual está fuerte, tomará el control de nuestra alma y nuestra autocrítica cuestionará todas las acciones que procedan de la carne. Gloria a Dios. Y la va a filtrar.
Gloria a Dios. El Señor Jesús ha muerto por nosotros y ha crucificado nuestra carne con Él en la cruz. El Espíritu Santo vive en nosotros para ser real para nosotros lo que el Señor Jesús ha hecho. Tenemos la absoluta posibilidad de no ser gobernados por la carne. Tenemos la posibilidad de no ser gobernados por la carne. La presencia de la carne no es una llamada a la rendición, no es una llamada a rendirnos a la carne, sino un llamamiento a vigilar, a supervisar las acciones de la carne, desde los pensamientos. Como dice la palabra dice de la siguiente manera: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En una versión más avanzada y más actualizada dice: de toda cosa guardada, cuida tus pensamientos, porque ellos te controlan. Gloria a Dios. La cruz ha crucificado por completo a la carne. Si estamos dispuestos a anular las malas obras del cuerpo, gloria a Dios, en el poder del Espíritu Santo experimentaremos de veras la hora terminada de la cruz. Cuando se levanten nuestros miembros, cuando se levante la concupiscencia y los apetitos carnales, debemos estar capacitados y equipados por el poder del Espíritu en nuestro espíritu. Y si vemos que nuestro poder y nuestro equipamiento espiritual es ciertamente débil, postrarnos en oración y pedir al Señor Jesús, al Espíritu Santo del Señor Jesús, que nos llene, que nos capacite. Gloria a Dios. Así pues, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las acciones de la carne, viviréis. Esto lo dice Romanos, capítulo 8, versículos 12 y 13. Puesto que Dios ha concedido semejante gracia y salvación, la culpa del todo será nuestra si continuamos siguiendo a la carne. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Os voy a recapitular los 7 hábitos de la persona altamente eficaz. Hábito número 1, empezar con un fin en la mente. Hábito número 2, ser proactivo. Hábito número 3, poner primero lo primero. Hábito número 4, sinergizar. Hábito número 5, primero entender, luego ser entendido. Hábito número 6, afilar la sierra. Y hábito número 7, sinergizar. Gloria a Dios. Dios dispensa, Dios ilumina el entendimiento. Ya que no le somos deudores como le éramos antes a la carne. No le somos deudores como le éramos antes de conocer esta salvación. Si ahora persistimos en vivir por la carne, es porque queremos vivir así. Si ahora, después del nuevo nacimiento y la regeneración, después del bautismo, queremos vivir por la carne, es porque queremos vivir así. Dios nos provee la salida y la solución. Dios nos provee la fuerza y el poder para vencer ese enemigo. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Gloria a Dios. Porque no puede, ni Dios ni el diablo pueden hacer nada ni en usted, ni en mí, ni a través de usted, ni a través de mí, si no le damos una entrada. En el nombre de Jesús. Muchos santos maduros han experimentado una victoria sostenida sobre la carne. Aunque la carne permanece, su poder está reducido prácticamente a cero.
Su vida, junto con su naturaleza y sus actividades, ha sido puesta en suspenso de manera tan contundente por la cruz del Señor, que en el poder del Espíritu Santo, que ha sido relegada a un estado de existencia, como si no estuviera presente. La carne como tal, después del nuevo nacimiento, la regeneración espiritual, viene a estar en un estado inerte, viene a ser un vehículo del Espíritu o un instrumento del Espíritu. Gloria a Dios. Debido a la profunda y persistente obra de la cruz y la fidelidad de los santos en seguir al Espíritu Santo. La carne, aunque existe, pierde toda su existencia, incluso su poder para estimular a los creyentes parece estar anulado. Gloria a Dios. Todos los creyentes pueden lograr este triunfo total sobre la carne. Usted, así como yo, podemos lograr el triunfo total sobre la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las acciones del cuerpo, viviréis. Toda la relación expresada en este versículo se basa en la palabra sí. Dios ha hecho todo lo necesario, no puede hacer más, no puede hacer nada más. Dios ya hizo lo que debía hacer. Ya es cuestión de nuestro libre albedrío si decidimos seguir a mi Jesús, seguir su dirección, su camino, su senda. Gloria a Dios. Es cosa nuestra decidir. Si descuidamos esta perfecta salvación, ¿cómo escaparemos? Si vivís según la carne, moriréis. Esto es una advertencia. Aunque estáis regenerados, aún así perderéis vuestra experiencia espiritual. Perderemos la salvación si vivimos según la carne. Pero si no estuvierais, como si no estuvierais vivos, gloria a Dios, como si no estuvieras vivo en el Espíritu, como que si no hubiese sido bautizado y no conocieran al Señor Jesús. Si seguimos viviendo después del bautismo, conforme a los deseos de la carne, perderemos nuestra salvación. Gloria a Dios, tanto ustedes como yo. Si vivís por el Espíritu, también morís. Pero morís en la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo. Cristo crucificó fue su carne y resucitó en el Espíritu, así como usted y como yo. Esta muerte es auténtica porque anulará todas las acciones de la carne. De uno u otro modo moriréis. ¿Qué muerte elegís? Gloria a Dios. ¿Qué muerte elegimos en este tiempo? Si la muerte en la carne o la muerte del Espíritu. Yo muero en la carne, como mi Señor Jesús. En lo personal es lo que mi ser decide es morir en la carne, no en el Espíritu. Quiero morir en la carne para vivir en el Espíritu. En cambio, si vivimos en la carne, moriremos en el Espíritu. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús nos guarde. Lo que procede de una carne viva o la que surge de un espíritu activo. Si la carne, ¿qué muerte elegí? ¿La que procede de la carne viva o la que surge del espíritu activo? ¿Qué muerte prefiere? ¿La muerte de la carne o la muerte del espíritu? La carne es un paso transitorio. En cambio, el espíritu es un paso eterno. Gloria a Dios. Si la carne está activa, surge de un espíritu activo. Si la carne está viva, el Espíritu Santo no puede vivir con su fuerza. ¿Qué vida preferís? ¿La de la carne o la del espíritu? ¿Qué vida prefieren? ¿Vivir en el espíritu o vivir en la carne? La provisión de Dios para nosotros es que nuestra carne y todo su poder y sus actividades queden bajo el poder de la muerte de Cristo en la cruz. Como dije antes, crucificar nuestra cruz
el crucificar nuestra carne en la muerte de Cristo, en la muerte en la cruz. Gloria a Dios. Resucitaremos en el Espíritu. Lo que nos falta no es otra cosa que lo que falta no es otra cosa que muerte. Tenemos bien claro que antes de hablar de vida, no puede haber resurrección si antes no hay muerte. No puede haber resurrección del Espíritu si no morimos en la carne. Debemos tomar en cuenta que la cruz del Calvario es mucho antes o precede a Pentecostés. Debemos morir en la cruz del Calvario, morir en la carne para resucitar espiritualmente. Gloria a Dios. ¿Estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios? Una pregunta. ¿Dejaremos que la cruz de Cristo se manifieste de una manera práctica en nuestras vidas? Una pregunta. Si es así, debemos hacer morir con el Espíritu Santo todas las acciones malas del cuerpo. Debemos llevar a la cruz del Calvario nuestra carne y morir carnalmente. Gloria a Dios. Hasta la próxima entrega. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo y nos continúe guardando.